Hola. En este video vamos a ver el proceso paso por paso para llevar a cabo el despliegue de un ataque de desbordamiento de buffer de memoria, y lo vamos a hacer utilizando la distribución o el sistema operativo Kali Linux. Pero antes de hacer la práctica vamos a estudiar una serie de conceptos previos a nivel teórico. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a analizar el concepto que es el desbordamiento de buffer, y como se trata de atacar la memoria del sistema, pues también vamos a estudiar cómo es la estructura de la memoria y adicionalmente cómo se compone el stack o pila de memoria. Finalmente vamos a ver los requerimientos, la descripción y los objetivos de la práctica. Bueno, las aplicaciones de software en la actualidad cada vez son más robustas, son más eficientes, pero aún así persisten fallos o problemas de seguridad ocasionados fundamentalmente por errores de programación. Uno de estos fallos o problemas, de los más comunes, es el conocido como desbordamiento de buffer o buffer overflow en inglés. Del desbordamiento de buffer existen dos clasificaciones en función de en qué área de la memoria se produce el desbordamiento. Existe el heap overflow o desbordamiento de buffer del heap de la memoria y el stack overflow o desbordamiento de la pila de memoria. Nosotros en el ejercicio práctico nos vamos a centrar en el stack porque es un poquito más sencillo y más fácil de comprender. Adicionalmente hay que mencionar que en la actualidad los sistemas operativos incorporan varios mecanismos de protección de memoria precisamente para evitar el desbordamiento de buffer. En el caso de Linux, esta característica se conoce como ASRL, y ya cuando lleguemos a la práctica la vamos a tener que deshabilitar, ¿no?, para que pueda funcionar nuestro ejercicio. Bien, ¿qué es el desbordamiento de buffer? Bueno, antes de entrar en detalles de lo que es el desbordamiento de buffer, mencionar qué es o qué se entiende por buffer. Y un buffer, esencialmente, pues es un espacio lógico que tiene reservado la memoria del sistema, y dentro de él se almacenan los datos o la información que está contenida en las variables de los programas. Aquí en el gráfico podemos ver que nosotros tenemos una variable de tipo char que se llama buffer y que tiene un tamaño de 5 caracteres, ¿no? Entonces, esta memoria, si la viéramos, esta variable, si la viéramos gráficamente, se podría representar así. Tengo aquí los bytes utilizados, 5 posiciones porque son 5 bytes de tamaño, y en esos 5 bytes yo puedo colocar perfectamente esta cadena de caracteres con mi nombre, Ángel. Pero ¿qué pasa si a esta misma variable que tiene un tamaño de 5 le agrego Ángel Hernández, o sea, mi nombre y mi apellido? A partir de aquí, de esta zona, está coloreada en verde, a partir de aquí es donde se produce el desbordamiento de buffer. ¿Por qué? Porque el desbordamiento ocurre cuando nosotros le pasamos o tratamos de almacenar una cantidad de datos mayor a la que, permite almacenar una variable, ¿no? En este caso la variable se definió con un tamaño de 5 bytes, y aquí se puede ver claramente que se desborda a partir del byte número 6. Esencialmente eso es el desbordamiento de buffer. Tratar de insertar más datos, una cantidad de datos mayor de la que está permitida en las variables. La estructura de la memoria, cómo se compone la memoria internamente. Lo vamos a leer este diagrama de abajo hacia arriba. Se divide en estos 4 bloques, digamos, esencialmente. La parte de abajo es el text, se conoce como el bloque text, y aquí se almacena el código fuente de las aplicaciones, el código fuente tal cual. Enseguida tenemos la parte de datos, y aquí se van a almacenar los datos de inicialización de las variables. Se van a almacenar, digamos, las variables que cuando se declaran se les asigna un valor desde su declaración, como aquí, la variable nombre que tiene un valor Ángel, y también las variables que se declaran pero no se les asigna ningún valor, como en este caso la variable edad,
que es de tipo entero. En el siguiente nivel tenemos el heap, que en español significa montón o montonera. Y esta básicamente lo que hace es, o le da capacidades a la memoria para que crezca de forma dinámica. Es decir, las variables, como sabemos en programación, pueden cambiar su valor en tiempo de ejecución. Y si cambia su valor, entonces esa variable se almacena en la parte del heap, que es la que le permite a la memoria ser dinámica, poder crecer de manera dinámica en función del tamaño de las variables o de los valores que vaya tomando la variable a lo largo del flujo de un programa. Y en la parte más alta está el stack. Aquí se encuentra el stack o la pila de memoria. ¿Qué es lo que contiene el stack o la pila? Pues aquí es donde se van a almacenar la información que está contenida en las variables. Si recuerdan la lámina anterior, la variable buffer tenía almacenada la cadena Ángel y después la cadena Ángel Hernández. Pues esos caracteres se almacenan en el stack. También se almacenan las funciones. En nuestro ejemplo vamos a ver una función que se llama premio, las estructuras de control, las condicionales, los if, while, for, do while, switch, los catch, todo eso, todas esas estructuras de control se almacenan en el stack. En otras palabras, el stack sirve para decirle a la memoria en dónde se encuentra cada elemento del programa. Bien, continuando con el stack, o con la estructura, perdón, con la estructura de la memoria, vemos este código hexadecimal aquí, que tiene un 0x y tiene 4 Fs aquí y 4 Fs acá. Esta nomenclatura nos hace referencia a que es una memoria que funciona bajo arquitectura de 32 bits. ¿Por qué 32 bits? Porque aquí 4 más 4 son 8. Por 4, que es el tamaño de bloque de las memorias, 8 por 4 son 32. Si fuese una arquitectura de 64 bits, entonces se almacenaría una dirección como esta. Aquí serían, en lugar de 8, serían 16 bits. 16 por 4 nos da un total de 64 bits. Esa es la diferencia fundamental en las arquitecturas de cómputo. Es la manera en cómo se gestionan las memorias. También tenemos que el stack o la pila va a ir creciendo o va a ir almacenando contenido hacia abajo, hacia la parte baja de la memoria. Esta parte de aquí se conoce como memoria alta o high memory. Aquí en medio la parte del heap, el heap va a ir almacenando datos hacia la memoria alta. Y esta parte inferior se conoce como memoria baja o low memory, y lo mismo. Aquí tenemos una arquitectura de 32 bits, porque son aquí 8 bits por 4, que es el tamaño de bloque, nos da 32. Y si fuera de 64 también tendríamos pues aquí 16 bits por 4 y nos da los 64. Y esta zona de aquí se conoce como memoria baja o low memory. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura del stack? Del stack de la memoria. Aquí ya vimos la estructura interna de la memoria y nos vamos a centrar en esta parte de aquí, el stack, que es la parte en donde vamos a inyectar el código para poder desplegar el ataque de desbordamiento de buffer. Bueno, el stack se compone internamente de estos elementos. Aquí en la parte más baja está el buffer, que para nuestro ejercicio va a ser un buffer de 64 bits, o arquitectura de 64, porque la máquina virtual en donde va a estar montado el ejercicio pues es un Kali Linux de 64 bits. Enseguida tenemos el EBP, el base pointer, así se le conoce, el punto de inicialización pues para los programas o para la memoria, y enseguida el return address, la dirección de retorno. Todos los programas cuando se ejecutan deben tener una dirección de retorno que es la que les va a decir hacia dónde tienen que continuar el flujo una vez que termina un bloque de código o una estructura de control o que termina la ejecución de una función y que nos devuelve un resultado. Debe tener una dirección de retorno para indicarle al programa
cuál es el paso a seguir o hacia dónde tiene que dirigirse en función, de acuerdo al flujo de la aplicación. También almacena una serie de parámetros y en la parte más alta almacena las funciones. Para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a utilizar dos funciones, la función string copy y la función premio. Aquí en esta es en donde vamos a desplegar el ataque, sobre la función premio. ¿Cómo se va a llevar a cabo la inyección del código? Bueno, me voy a regresar un poco a la lámina anterior para explicarlo mejor. Les mencionaba que aquí está el buffer de la memoria. El buffer va a ir creciendo hacia arriba. Si recuerdan, hacia arriba, hacia el stack de memoria, hacia la parte del stack. De acuerdo, entonces, si yo aquí le paso una variable con este contenido, que es la palabra ángel, que tiene 5 caracteres, y mi buffer está definido de un tamaño de 5 caracteres, pues hasta aquí no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo sigo insertando caracteres aquí sobre la variable? Lo que va a suceder es que esos caracteres van a reemplazar el contenido de estos elementos de aquí. Y es ahí donde viene lo interesante. Si nosotros desbordamos el buffer y podemos llegar aquí, a la dirección de retorno, que es lo que se va a explicar en la siguiente lámina. Aquí está con un poquito más de detalle. Aquí está el buffer de 64, el EBP y la dirección de retorno. Hasta aquí es lo que nos interesa. Vamos a suponer que este buffer tiene aquí 12 posiciones, 13, 14, las que sean, ¿no? Nuestro buffer está aquí, hasta la posición 8. ¿Qué pasa si inserto una cadena de más tamaño, de mayor tamaño, arriba de 8? Lo que va a ocurrir es que esos caracteres van a llegar acá, a la dirección de retorno. Y si nosotros logramos insertar datos o inyectar datos aquí, en la dirección de retorno, y podemos reemplazar la dirección de retorno por un código malicioso, en este caso el shellcode, aquí en esta parte de aquí es donde vamos a insertar nuestro código malicioso en la dirección de retorno. ¿Para qué? Para que en lugar de que la dirección de retorno sea algo como, lo voy a dibujar aquí, vamos a suponer que la dirección de retorno fuese algo como esto: 0 x ff ff fa, que esa fuera nuestra dirección de retorno. Si logramos tener el control de este espacio de la memoria y podemos reemplazar esta dirección de memoria por nuestro código malicioso, por nuestro shellcode, entonces ahí es donde podemos explotar el desbordamiento de buffer y pudiéramos obtener el control de todo el sistema a través de una terminal de comandos. Bueno, finalmente, ¿qué requerimos para la práctica? El hipervisor, VMware Workstation 15.5 Pro en mi caso, pero pueden usar VirtualBox o VMware Player y va a funcionar sin problema. Aquí, importante, este ejercicio yo lo desarrollé con la distribución de Kali Linux 2020-4, que al momento de grabar el video pues es la más reciente o la más actual disponible. La máquina virtual, la máquina víctima va a ser, en este caso, la misma máquina atacante. O sea, vamos a desplegar el ataque sobre la misma máquina. Vamos a requerir el compilador de lenguaje C y el depurador de lenguaje C, el GCC y el GDB, que estos no tienen que hacer nada, no tienen que buscarlos en ningún lado, ya están incluidos o vienen incluidos en la distribución de Kali. Y vamos a usar Python como lenguaje de scripting para poder introducir datos al programa y ocasionar el desbordamiento de buffer.
¿Cuáles son los objetivos de la práctica? Tenemos este pequeño código de aquí, que lo importante, lo que nos interesa es esta parte. Vamos a partir de este pequeño programa, donde tenemos la variable buffer con un tamaño inicial de 100. Este es el tamaño de nuestro buffer. Argumentos diferentes de 0. Y lo que vamos a hacer es, por un lado, el primer objetivo es provocar un desbordamiento de buffer en el stack de la memoria para poder modificar el flujo de ejecución del programa y poder mandar llamar a la función premio. La función premio está aquí. Si se fijan, esta función está al inicio del programa y no está dentro de la función main. Entonces, por defecto, no se va a mandar a llamar nunca. Nuestro objetivo es inyectar un código o lograr desbordar este buffer, inyectarle más de 100 caracteres en la posición de memoria donde se encuentra la función premio, para poder a partir de ahí tomar el control y ejecutar el código de la función. Y nuestro segundo objetivo va a ser inyectar un código malicioso para obtener una terminal de comandos y poder ejecutar comandos dentro del sistema. A esto se le llama shellcode, un código shell, pues, para poder obtener una consola, una terminal de comandos y poder controlar el sistema. Básicamente esos son los objetivos de la práctica. Gracias.